Pablo, bienvenido. Maxi Carbone te saluda aquí en la pantalla de Metaverso. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Maxi? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Gracias por la comunicación. Bueno, ayer elecciones en Brasil, unas elecciones que han dejado en descubierto muchas cosas para analizar, entre ellas, sin dudas, la cuestión de las encuestadoras, ¿no? Que daban por ganadora a Lula da Silva en primera vuelta. Al final, la brecha entre ambos candidatos, Lula y Bolsonaro, fue muy acortada, 4 puntos de distancia, de diferencia nada más. Contanos un poco cómo se vivió esto y qué consecuencias trae para toda la región. Bueno, vos marcás bien, ese es el primer problema, Maxi, o sea, cómo erraron las encuestadoras, pero también yo estoy en un momento de una gran autocrítica y reflexión, porque también erramos los que queríamos hacer análisis políticos. Me parece que es un momento en que tenemos que reformular y buscar nuevos conceptos, nuevas formas de conceptualizar lo que está pasando en la región y en el mundo, porque no la estamos errando, porque estamos tratando de entender con viejos conceptos nuevos fenómenos sociales. Y en este sentido te digo que una cosa es, y justamente retomando esta autocrítica que nos tenemos que hacer los que nos especializamos en política internacional, una cosa es analizar los resultados en sí, que como vos bien decías, sorprendieron a las encuestadoras y sorprendieron a todos. Las encuestadoras hablaban de diferencias de 7, 8, 9, 12 puntos y la diferencia fue mucho menor. Pero te decía, más allá de los resultados, porque si vos me preguntás de los resultados, bueno, en principio, y quizás no debería decir esto si aprendí la lección, en principio todo indicaría, y uso el condicional, que Lula en la segunda vuelta tiene más posibilidades de captar votos que Bolsonaro. Pero digo esto y a la vez lo condiciono. La segunda vuelta es otra elección, hay que empezar de cero y cuidado que no nos llevemos otra sorpresa. Por eso digo, más allá del análisis de los resultados, que por ahí hemos pecado de analizar deportivamente, ¿no? Un hecho que es mucho más complejo, no es cuestión de ver quién gana, quién ganó, quién hizo más goles, no, no, no. Me parece que lo que faltó y lo que tenemos que hacer ahora, más allá de los resultados, es ver qué implican estos resultados, no solamente en términos electorales, sino ir a lo más profundo, en términos políticos, en términos sociales, y como un síntoma de cómo fue mutando la sociedad brasileña. Yo creo que eso es lo que muchos no terminamos de entender y no terminamos de poder conceptualizar, ¿no? Creo que es otra sociedad, y más allá de esta hipotética, insisto, desventaja de Bolsonaro para ganar en segunda vuelta, lo que quedó claro es que Bolsonaro no es una aberración, no bajó de un plato volador, no es una pesadilla. También le erramos en adjetivar tanto, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver con la repulsa que nos causa a muchos el gobierno de Bolsonaro, a muchos y a cualquier mujer y hombre que respete y que crea y que desee la democracia, ¿no? Pero aquí hay una derechización en todo el mundo y también en Brasil, por eso creo que cometimos la subestimación de Bolsonaro, ¿no? Y esa subestimación nos impidió analizar esto que te decía, los cambios profundos en la sociedad, el peso de otros actores sociales, como el partido militar, ciertas formas de cultos evangelistas, la policía y el ejército. Con la policía solo tenemos 500.000 personas armadas, es todo un ejército, y Sí. además tenemos el ejército que en Brasil, no olvidemos, a diferencia de lo que sucede en la Argentina, existe y tiene mucho peso
el partido militar, ¿no? Y lo ha tenido muchísimo en el gobierno de Bolsonaro. Entonces me parece que por ahí tiene que pasar el análisis, un análisis que, insisto, a muchos de nosotros nos supera porque hay que buscar nuevos conceptos, pero digo, para empezar a pensar, me parece que hay que pensar por el lado del proceso de desindustrialización que ha tenido Brasil, el proceso de financiarización, que es un fenómeno mundial y que Brasil también está en eso, la reprimarización de la economía, esta economía de emprendedores, ¿no? que tantos votos y que tantos triunfos le ha dado al neoliberalismo, que a la vez este neoliberalismo cada vez más teñido de planteos de derecha y de ultraderecha. A mí me parece que estos cambios sociales, se les suele llamar la uberización, ¿no? Sí. por Uber, de la sociedad, que ya Lula es un ex obrero metalúrgico, surge de ahí, y digo, su base electoral cambió radicalmente. Ese es el análisis, ¿no? Perdió por mucho en los sectores industriales. Y más populares, y claro. Ganó. Eso me parece que es lo más profundo, ¿no? Analizar la base electoral de uno y otros, ¿no? Los apoyos que tuvo. Perdió apoyo Lula entre los trabajadores industriales, entre las clases medias urbanas, que insisto, en algún momento fueron su base electoral fundamental, y ganó más apoyo en los sectores más pobres, más vulnerables y de zonas desindustrializadas. En San Pablo, zona industrial, por antonomasia, ganó Bolsonaro ampliamente, por 7 puntos. Entonces, bueno, la base de Bolsonaro está por ese lado, está también por el complejo sojero, ya hablamos de las iglesias evangelistas, y bueno, hay que ver esos cambios sociales que implican, además, en todo el mundo, en la Argentina y en Brasil, un mayor grado de virulencia en la lucha política. Acá si algo perdió es la moderación, claro, ¿no? Hay una polarización que es a nivel mundial, no es como se suele banalizar en la Argentina, la grieta como resultado de uno o dos personajes demoníacos, ¿no? La polarización en la política mundial tiene que ver con un estado de la democracia y con una incompatibilidad esencial entre la democracia y las formas de neoliberalismo, y mucho más en estas nuevas formas de neoliberalismo que van virando cada vez más fuertemente hacia un neofascismo, ¿no? Entonces me parece que el análisis tiene que ir por ahí, porque por más que haya ganado Lula, es una hazaña a la vez que haya ganado Lula, un candidato que gobernó 2 veces, que estuvo preso. Y el otro análisis es también, esto es, y fíjate la ambigüedad del análisis, ¿no? Es como el vaso medio lleno o medio vacío. Lula derrotó a esto que en inglés se llama lawfare, y es la utilización política de la justicia, porque Lula debió ser presidente antes, en el 2018, pero fue corrido de la batalla electoral al ser condenado sin pruebas, injustamente. Ahora bien, ese estigma que a él le quedó, porque muchas brasileñas y brasileños que he podido escuchar a través de los medios y de las redes, decían, yo no voy a votar a alguien que estuvo preso. Claro, tal cual. O sea, para mucha gente Lula sigue siendo corrupto, la corrupción sigue estando en el centro de la discusión en las elecciones. Es un gran triunfo de la derecha, y esto no es un apoyo y una banalización de lo que significa la corrupción, pero digo la utilización de la corrupción por la derecha. O sea, ese estigma lo sigue teniendo Lula. Entonces uno puede decir, a ver, Lula derrotó el lawfare,
sí, es verdad. Pero a la vez, los que La marca hicieron sigue el estando. lawfare, el mismo Sergio Moro, ¿no? El fiscal que junto a Sergio Moro urdieron esa patraña, que después lo confesaron, eso está todo lo confesaron, era mentira, no teníamos pruebas. Bueno, esa gente fue premiada con millones de votos e ingresa a un Congreso que también es de temer, porque el otro aspecto del análisis es, a ver, de ganar Lula, hipotéticamente, falta mucho para eso, de ganar Lula, ¿cómo, con quiénes va a gobernar? En principio, con un Congreso que no va a tener, en el que no va a tener mayoría, ni en Sí, diputados, ni en y ahí senadores, viene una y donde discusión. entran. Perdón, te Sí, te interrumpo, escucho. digo. Y ahí vienen las negociaciones que va a tener que enfrentar, digamos, también, seguramente en el caso de ser electo presidente. De acá al 30 de octubre queda mucho, queda un mes en el cual seguramente el pueblo brasilero va a poner sobre la balanza muchas cuestiones, entre esas también la economía, entre eso también lo que mencionábamos anteriormente. Y preguntarte esta última, porque muchos especulaban con este triunfo de Lula y con una esperanza por parte del kirchnerismo a nivel nacional que podría ser también una nueva oportunidad y un nuevo resurgimiento para estos líderes de la región que han sufrido. Después, obviamente, la justicia tiene la última palabra, pero el famoso lawfare o esta persecución judicial en el medio eh, era una esperanza también para el kirchnerismo a nivel nacional, ¿no? Sí, yo creo en Maxi en ese sentido que sigue siendo una esperanza el triunfo de Lula, el resurgimiento de Lula, sigue siendo una esperanza para toda la región, por lo que significa en términos políticos concretos, pero también simbólicos, ¿no? Con Lula seguramente la región va a ocupar otro lugar a nivel internacional, va a ganar en soberanía, va a ganar en democracia, pero a la vez también hay que decir que va a tener que luchar con una derecha que crece en cantidad de votos, que crece en base electoral y que crece en sus niveles de violencia. Hay mucho miedo en Brasil, Maxi, en este momento, Sí, y me muy imagino. justificado. Te puedo dar un estudio de la Universidad de San Pablo en lo que va de los 6 primeros meses de 2022, 40 militantes del PT fueron asesinados por ser militantes del PT. Es muy peligroso hoy y desde hace 4 años en Brasil ponerse una remera del PT, ¿no? Te digo como cosa cotidiana. Y ahí estaba leyendo recién una analista política que decía que este miedo crece también. Vos me decís que puede pasar en este mes. Bueno, los militantes del PT están muy alertas a las reacciones de la derecha. Te puedo dar otro número. Durante la gestión de Bolsonaro, la posesión de armas por la que él militó siempre aumentó un 260%. Es gravísimo Una eso, locura. es gravísimo para una sociedad. Por eso digo, tratar de hacer una mínima diagnóstico, una radiografía de qué es Brasil hoy. No es el mismo Brasil de hace 18 ni 20 años, ¿no? Pero bueno, obviamente un triunfo de Lula puede producir una sinergia en toda la región y enfrentarse a este dilema. Lula ya tuvo, y me permito usar el término, que transar con la derecha para llegar a donde está. En Sí. el mismo escenario donde estaba Dilma Rousseff, había uno de los principales actores del golpe contra Dilma Rousseff, que viene a ser el candidato a vicepresidente de Lula. O sea, Lula ya tuvo que deponer algunas cuestiones para hacer un frente Más amplio. amplio y así todo sacó una diferencia mínima. Entonces, ¿qué va a hacer Lula? ¿Seguir negociando? Y vos bien decís, en el Congreso, esto seguro, el Congreso de Brasil es un Congreso
dividido, permitime el término, en determinados kiosquitos, ¿no? ¿Me entendés? Sí, 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 Donde sí. hay que ir y ahí más que ideología y proyectos pesan más los sobres, ¿no? Claro, tal cual. Desgraciadamente. No, y Eso aparte es el Brasil Congreso. Brasil que tiene, te diría, causas de corrupción por donde, donde se mire. Pablo, la verdad que es recontra interesante poder dialogar con vos y abrir un poco la mirada, ¿no? De lo que viene ocurriendo en toda Latinoamérica. Esperemos dialogar un poco más seguido, por lo menos de acá, a lo que resta de octubre y el resto del día de la elección. Te agradezco mucho la comunicación, sabemos que sos un tipo muy ocupado y te tomaste un tiempito para dialogar con nosotros, como siempre muy amable. Es un gusto y que se repita pronto, compañeras y compañeros. Es Así un es. gran gusto. Gracias.